he dividido este tema en tres partes, rápidamente. Una síntesis, la primera parte. La segunda tiene que ver con identificar, si es posible, este ángel que aparece aquí. Y la tercera, ampliar un poquito más el concepto de lo que ocurre aquí en Apocalipsis 18, versículo 1. ¿Ok? Así que el primer repaso, el primer punto es saber dónde estamos en la historia profética. ¿Por qué esto es importante? Porque si estamos lejos de los acontecimientos finales, ¿qué pasa? No hay mucho de qué preocuparse, ¿verdad, hermana Clara? Tranquilos, fácil, eso no pasa nada. Pero si estamos muy cerca, entonces lo que esto quiere decir es que es probable que en nuestra generación se cumpla lo que Jesús dijo, que como ladrón en la noche, Él va a venir. Y muchos acontecimientos de estos pueden caer sobre nosotros sin darnos cuenta. De hecho, ese es el énfasis de la lección. Por esa razón es que los mensajes del Apocalipsis 14 son en tono de urgencia. Estamos concibiéndolo así, vivimos con ese sentido de urgencia nosotros. La intención de la lección y la intención de la Biblia es que fuera así. ¿Era qué? Despertarnos, comienza diciendo la lección, ¿verdad? Despertarnos. Si estamos dormidos, no nos damos cuenta de las cosas que están pasando. Así que este énfasis de la lección, esta forma en que se presentan los mensajes, tiene el propósito de despertar al pueblo de Dios. ¿Y de qué? Despertar también al mundo entero. Al mundo entero, para que no seamos engañados, no seamos cogidos por sorpresa. Así que comenzamos diciendo que en Daniel capítulo 2 es la base de la estructura profética. Ahí vemos 4 reinos, ¿verdad? Nos muestra el libro de Daniel, que comienza con Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Así que Dios coloca esta base, esta estructura profética, primero para dar determinar o dejar clara una línea de tiempo en la profecía, que su pueblo no esté en tinieblas. Cualquier persona que no entienda este asunto de las profecías de tiempo, lo básico por lo menos, realmente está en tinieblas, porque no sabe en qué tiempo estamos. Dios coloca esa profecía. Primeramente para eso. Segundo, la coloca para darnos seguridad acerca de la palabra de Dios. Que en la historia se han cumplido esas predicciones. ¿Sí? Así que cada persona, toda persona que quiera creer en la palabra de Dios va a encontrar suficiente base para creer. La tercera razón es porque estas profecías de tiempo, todas iban a ser enfatizadas, es otra palabra, enfatizadas en otras profecías. Hay otro término que se me escapa ahorita. Enfatizadas, de alguna forma repetidas, pero agregando detalles. Son como capas, ¿no? Una capa, la primera capa tiene la estatua de Daniel con 4 reinos, pero la capa siguiente, que es la de Daniel 7, agrega detalles. Es paralela, pero agrega detalles que son ¿cuál? Eso lo vimos ya, el juicio investigador aparece en Daniel capítulo 7 3 veces. Hay una escena de juicio, que no aparece en la escena del capítulo 2. Y después, en el capítulo 8, se repite el esquema profético, pero añade otro detalle, que no está ni en el 2 ni en el 7, y es que tiene que ver con unos elementos de Levítico, un macho cabrío, un carnero, que eran propios del sistema levítico de la purificación del santuario. Y cuando se interpreta esa profecía en el capítulo 9, entonces dice, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Así que Dios va añadiendo detalles de elementos, pero también detalles de tiempo. Así que por Daniel, capítulo 2, podemos saber que el mundo en la historia se dividiría en 4 reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Nos da un esquema de tiempo general, ¿verdad? Sabemos que ya estamos en el tiempo de Roma. El capítulo 7 nos dice, antes del cuerno pequeño, o en el tiempo del cuerno pequeño, cuando viene la herida, viene el juicio. Y antes de la segunda venida, coloca el juicio de Dios antes de la segunda venida de Jesús, en el tiempo. Y el capítulo 8 con el capítulo 9 dan ahora una profecía de tiempo precisa. Primero el nacimiento el bautismo del Mesías. La crucifixión del Mesías le coloca tiempo a la profecía. Año 30, año 27, año 31. Y después 2300 tardes llevan la escena del juicio ¿a dónde? A 1844. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hace Dios eso? Lo hace de una forma esquemática, progresiva, de una forma clara, sencilla pero clara, con imágenes muy sencillas que cualquier persona puede entender. Ahora, ahí está Daniel 9 también. Lo interesante es que en Apocalipsis realmente de los capítulos 1 al 11, lo que ocurre
es una confirmación de ese esquema profético de Daniel. Generalmente esto no se profundiza mucho, pero el propósito de Apocalipsis 1 al 11 y Daniel 2 al 11 es el siguiente, mírenlo aquí. Todo esto apunta a una sola cosa, y es a un juicio o al juicio de Dios, pero el juicio a favor de los santos, o el juicio previo al advenimiento, o el juicio previo a la venida de Jesús, o también se le llama algunas veces el juicio investigador. O sea, realmente, cuando estudiamos estas profecías en ese conjunto, todas apuntan hacia el juicio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué será tan importante este tema del juicio? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué? La salvación. Que las personas conozcan que es la oportunidad para salvarse. Que el tiempo de gracia está por terminarse. Que el tiempo para el mundo se está acabando. ¿Es urgente o no es urgente? Díganme ustedes. ¿Es urgente o no es urgente? Claro que es urgente. Tanto para el pueblo de Dios como para las personas que todavía no conocen el mensaje. De hecho, nosotros no podemos estar dormidos, como dice la lección, ni podemos tener una falsa seguridad de la salvación. ¿Recuerdan a Israel? Israel llegó a creer que por ser el pueblo que ellos pensaban que era, ¿cómo sería? Privilegiado, si era privilegiado en cierta manera, no, pero no como ellos pensaban, ya tenían la salvación asegurada. Y los creyentes hoy en día también podemos llegar a ese punto, o no podemos caer en esa trampa. Por supuesto que sí. Ahora, Apocalipsis del 1 al 11 apunta hacia el juicio. Algún día, si tenemos la oportunidad, voy a mostrarles a ustedes cómo es que Apocalipsis 1 al 11 lo que hace es que confirma estas escenas del juicio, la profecía, y apunta hacia el juicio. Pero el capítulo 14 habla entonces del juicio como tal, y de Apocalipsis 12 al 22, ¿qué es lo que tenemos? Realmente es el desarrollo, explicación, síntesis, detalle de todo lo que tiene que ver con el juicio y con las escenas finales. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12 se da la razón del juicio. ¿Por qué tiene que haber un juicio? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el pecado entró. Hubo una batalla en el cielo. ¿Sí? Surgió un opositor, surgió un adversario de Dios que dice, las cosas no son como Dios dice, todo lo que ustedes saben ya. Entonces, es necesario un juicio para poder determinar qué personas al final de la historia terminan colocándose del lado de ese adversario o terminan eligiendo estar del lado de Dios. Si un juicio, como Dios es justo, como se ha dicho aquí claramente, Dios puede ser justo, no puede hacerlo de otra manera. Él no puede simplemente decir, no, estos son los que yo salvo y estos son los... Aunque Él supiera que era así, Él ejecuta un juicio para que el universo entero se dé cuenta de todo el proceso y de cada elección que hizo la persona. Ahora, las personas que no saben esto deben saberlo, porque si no lo saben, ¿cómo podrán tomar una decisión? Si no hay quien les predique, ¿cómo podrán, como dice el mismo Romano, ¿verdad? ¿Cómo podrán tener fe si no hay quien les predique? ¿Cómo escucharán si no hay quien les predique? Entonces, tenemos una razón, tenemos que del 12 al 22 nos muestra quiénes son los adversarios en esta contienda. Dice que hay tres que son identificados claramente, tres que tienen asociados, ¿no? El dragón, la bestia, el falso profeta. Ellos son los protagonistas. Como vimos en una lección pasada, ellos son los que administran esta gran ciudad de Babilonia. Son los administradores. Cada uno hace su aporte en esta ciudad, cada uno en este conflicto. El dragón, la bestia, el falso profeta. Y puse los cuernos están en la bestia, recuerden. Cada uno tiene sus asociados. Así que Apocalipsis comienza a revelar esto. Apocalipsis del 2 al 22 también revela cuál es el objetivo. ¿Cuál es? Salvar o perder a la humanidad. Dios está luchando por salvar a los seres humanos, la mayor cantidad posible de personas. Y el enemigo está luchando por perder las almas de los hombres. Aquí el objetivo es salvar o perder. Gracias, mijo. Póngala aquí. Gracias. Perder o salvar las almas de los hombres. ¿Qué más revela Apocalipsis? ¿Cuáles son los medios utilizados en esta batalla, en este conflicto? Por un lado, de parte de Dios, tenemos que hay un cordero como inmolado. Ese es el principal instrumento de salvación. Por eso Jesús aparece en Apocalipsis como el cordero inmolado. No aparece como Jesús. Hay un detalle en Apocalipsis, en las profecías, y es que los símbolos son muy importantes porque los símbolos contienen más información que el mismo el elemento literal, ¿verdad? Cuando pensamos en el cordero inmolado, nada más pensamos
en todos los siglos de historia del tiempo del santuario, todo el tipo de sacrificios que se hacía en el santuario, todo lo que eso significa, lo que se hacía con esa sangre. O sea, ese solo símbolo del cordero puede llevarnos a una gran cantidad de información y de verdad salvífica. Entonces aparece el cordero, aparece una espada que sale de la boca del personaje de Apocalipsis capítulo 1, 7 espíritus que son un símbolo de la plenitud del Espíritu Santo, ángeles que en este caso son simbólicos. Hemos visto que esos ángeles son simbólicos, vamos a ver un poquito sobre eso ahorita. Y de parte del enemigo, ¿cuáles son los medios? Por lo menos hay 2 principales, que son el engaño y la fuerza. ¿Saben? Esto es bien tremendo, bien interesante, porque, como dije, el mundo tiene que ser advertido. ¿Cuánta gente allá afuera sabe que realmente está siendo engañada en algún sistema que se encuentre que no enseña la verdad? La mayor parte no sabe. Y Apocalipsis es el libro que Dios estableció y diseñó para que en conjunto con la Escritura las personas pudieran conocer la verdad. Por eso este mensaje es tan importante, ¿verdad? El mensaje del juicio o el mensaje del libro de Apocalipsis en general. Cuando el enemigo no puede engañar, usa la fuerza. Hablaba en estos días con un gran amigo, un hermano de esta iglesia, y le decía que una de las palabras que se usa en Apocalipsis para engaño es un término que es pseudo. Ustedes ya lo han escuchado, pseudo filosofía, pseudociencia. El término pseudo quiere decir algo que parece ser, pero ¿qué? Pero que no lo es. Esa ha sido la estrategia principal del enemigo y sigue siendo y va a ser hasta el final. La mentira requiere un instrumento, una personalidad. Entonces, él me hablaba de un personaje que en internet es muy seguido, miles de seguidores, millones. ¿Cómo uno puede, yo le decía, bueno, cómo puedes tú distinguir a un pseudo de un verdadero? ¿Cómo se puede distinguir a una persona que está en algo que parece, como dice la Biblia, tendrán apariencia de piedad? ¿Cómo se puede distinguir a una persona que usted la ve, que habla bonito, que cita la Biblia, que los temas que trata son temas de actualidad, temas de importancia, el asunto social, el asunto del género? Y usted dice, bueno, esta persona y el cristianismo está siguiéndolo, ¿cómo se puede distinguir? ¿Cómo? ¿Sabes cómo? Hay una sola forma. Comparando lo que dice con lo que dice la Biblia. ¿Sí? Si usted hace eso va a distinguirlo, pero si no sabe lo que dice la Biblia, o si no lo hace, tenga la plena seguridad que usted va a ser engañado. Porque el poder engañador de Satanás para este tiempo es 10 veces más fuerte, mayor que en cualquier época de la historia. ¿Ok? Así que no podemos estar seguros si no es... Es más, usted me está escuchando a mí ahora, pero usted tiene que comparar lo que yo digo con la Biblia. No pueden creerle a nadie. No importa cuán bonito hable, si camina sin tocar el piso. No importa. Debe medir todo lo que dice Emma con lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien, Emma. Hay otros elementos más aquí en esta síntesis. Tenemos que Apocalipsis 12 al 22 también revela que hay un área de conflicto. La Nueva Jerusalén versus Babilonia. También tenemos que hay unas consecuencias. El sello de Dios, que tiene que ver con su carácter, y la marca de la bestia, que tiene que ver con el carácter de Satanás. Que esto lo estudiamos en las lecciones pasadas y vale la pena profundizar más en este asunto. Así que las personas tienen que saber que en algún momento se va a colocar en las personas el sello de Dios o la marca de la bestia. Estos símbolos y estos elementos parecen para algunas personas muy dramáticos, o sea, muy drásticos, pero es que lo que está en juego es algo muy importante, la vida, la salvación de las personas, ¿verdad? Y es lo que a Dios más le interesa realmente. Hay una evidencia legal. Tiene que haber una evidencia. Como es un juicio, debe haber una evidencia, o debe haber evidencias legales. En el tiempo del fin, la evidencia legal va a ser a qué tipo de autoridad obedecen las personas. ¿Ok? Y aquí aparecen los elementos que hemos estudiado acá. Según nuestra comprensión, es el día de reposo. Es el que determinará la evidencia legal visible de a qué autoridad se somete la persona. ¿Sí? Los que reciban el sello de Dios, por supuesto, son aquellos que van a estar obedeciendo la señal de autoridad de Dios, que es el sábado en la Biblia, aunque muchos todavía no lo entienden. Y voy a decir algo aquí en este punto, y para los de internet. Muchas personas en el mundo escucharán el mensaje del sábado y no lo van a aceptar. Y van a burlarse y van a decir, esto no es así. Pero ¿saben una cosa? Cuando comiencen a desarrollarse los acontecimientos, comiencen a verlos,
muchas personas van a entrar en razón y dicen, ¿cómo? Esto es lo que yo he escuchado. De hecho, ya está pasando. Sí, cuando se estudió este tema debió desarrollarse un poco más, pero ya está pasando en el mundo porque ya se está configurando esta posición que contradice el día de reposo del Señor, ¿verdad? Así que y los que reciban la marca de la bestia serán aquellos que se evidenciarán a través de colocarse en la autoridad del día falsificado de Dios. También nos muestra unos resultados. Por parte de los salvos van a pasar tribulación algunos o muchos, pero van a participar de la primera resurrección, van a obtener la vida eterna a través de Jesucristo y van a morar con Dios. Y en cambio, por el otro lado, de los que no sean salvos, los perdidos, debe saber las personas que si reciben de la marca de la bestia, que si siguen en Babilonia, que si se dejan engañar por la bestia y por el dragón, van a ser participantes de las plagas de Babilonia, del lago de fuego y de la muerte segunda, como dice Apocalipsis 21. ¿Se dan cuenta? Toda la información que tiene el libro de Apocalipsis. Esto es algo demasiado valioso, demasiado profundo, demasiado importante para el tiempo en que vivimos. Pero los acontecimientos nos están diciendo que es inminente en cualquier momento, pero aparte de eso hay otro asunto, y es que para nosotros también es inminente para nuestra vida personal, porque yo estoy aquí hoy, pero mañana puede que no esté. Mañana puede que no esté vivo. Y eso es una realidad para cada uno de nosotros. Ah, no, todavía faltan 5 años. Sí, 5 años. ¿Y yo quién me garantiza a mí que en 5 años voy a estar vivo? O en 2 años, o en 1. Por lo tanto, es inminente siempre, desde todo punto de vista. Pero aquí entonces es donde este mensaje de Apocalipsis 14, los 3 ángeles, está significativo porque ya vimos que los 3 ángeles son un símbolo. ¿Representan qué? ¿Qué representan? A todos aquellos que prediquen este mensaje. No voy a decir a todo el pueblo de Dios ni a todo el pueblo de la iglesia, no. A los que prediquen el mensaje, porque ahí dice que están predicando. No dice que están en la iglesia sentados, están predicando el mensaje. Y todo el que no predique el mensaje está fuera de eso. Eso es lo que dice el texto bíblico. Así que es una advertencia severa para que nosotros no durmamos y no nos confiemos. ¿Ok? Ahora, todo esto es lo que nosotros conocemos como verdad presente. Verdad, la verdad que la gente tiene que conocer. Las personas pueden escuchar el evangelio y muchas cosas, sí es cierto, debe escucharse, pero la verdad presente es el mensaje más importante, porque es el mensaje para la actualidad. Ahora, aquí tenemos los 3 mensajes angélicos, pero resumidos, los he resumido porque sería muy extenso y quiero compararlos, el mensaje de los 3 ángeles, compararlos con el mensaje de Apocalipsis 18, que es el que estamos estudiando esta semana, para que veamos algunos detalles. ¿Ok? Los 3 mensajes angélicos que ustedes conocen, el primero tenía el evangelio eterno para predicarlo a los morales de la tierra y dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Lastimosamente no puedo leerlo con calmita porque el tiempo no me va a alcanzar, así que ustedes ya han leído esto y pueden repasarlo en sus Biblias. El segundo ángel dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, y dice, ¿por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones. Ya está. Y el tercero, entonces advierte, si alguno adora a la bestia o su imagen, entonces recibe la marca en su frente. Estos 3 mensajes. Ahora, ¿cómo se relacionan los 3 mensajes con el mensaje del Apocalipsis 18? ¿Y qué significa esto? Un par de ideas nada más ahí. Vemos que hay una similitud entre los mensajes de Apocalipsis 14 con el del 18. Similitud. Especialmente el mensaje del segundo ángel. Porque dice en el capítulo 18, ha caído la gran ciudad, ha caído la gran Babilonia. Miren que es parecido, ¿verdad? Parecido, pero agrega detalles. Y hay una cosa parecida en el tercer ángel, en el tercer mensaje, dice, si alguno adora a la bestia, entonces él también beberá del vino. Y lo que ocurre en el capítulo 18 es que dice, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea, tiene relación con la advertencia del del tercer ángel, del capítulo 14. ¿Me van siguiendo? O sea, hay una similitud. Pero ahora, ¿por qué es necesario que otro ángel predique esto si ya 3 ángeles lo están predicando? O ya 3 ángeles predicaron y lo están predicando. Porque recuerden que el mensaje de los 3 ángeles, primero es progresivo, pero después siguen juntos predicando hasta el final. ¿Qué es lo que aparece aquí? Que este cuarto ángel viene en auxilio, viene a fortalecer, viene a apoyar la predicación de estos 3 mensajes angélicos. Realmente, este mensaje de Apocalipsis 18
lo que hace es que refuerza estos tres mensajes angélicos. Mire que hay por lo menos hay dos reflejados. ¿Se dan cuenta? En la gráfica hay dos. Ha caído Babilonia y explica, dice, ¿por qué ha hecho beber? Y en el tercer mensaje dice, en la parte final dice, para que no seáis partícipes de sus pecados, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y comienza a explicar. Y el capítulo 18 comienza a desarrollar entonces esas plagas y esas cosas, aunque ya se habían anticipado en el capítulo 15 y 16. Ahora, pero vemos que hay como, este ángel viene a reforzar, ¿ok? ¿Por qué será y qué significa esto para nosotros, que es lo más importante? Y la pregunta que surge aquí entonces es, ¿quién es este ángel o a quién representa este ángel? ¿Qué creen ustedes? Este ángel del capítulo 18, ¿quién es o a quién representa? ¿A qué? En primera instancia el pueblo de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque los mensajes anteriores, quienes dieron ese mensaje, ¿quién fue? El pueblo de Dios. Ahora, ¿pero por qué se usa una figura de un ángel y este ángel particular, o sea, a quién representa adicionalmente o qué elementos tiene adicionales, vamos a decir así? Muchos de los comentadores justamente dicen esto, que este ángel representa también ¿a qué? Al Espíritu Santo. La pregunta es ¿cómo podemos llegar a esa conclusión según con la Biblia? ¿Cómo podemos decir eso? Porque podemos decirlo, pero nosotros tenemos una responsabilidad con lo que decimos. Si podemos mostrarlo en la Biblia, podemos enseñárselo a las personas, pero si no lo podemos mostrar, no podemos hacerlo. ¿Quién es este ángel? Vamos a ver qué pasa, a ver qué elementos podemos encontrar aquí con relación a esto. Y esto que voy a compartir a ustedes es una propuesta, que es lo que yo pienso que se puede derivar del texto bíblico. Alguno puede pensar diferente, ¿verdad? Por supuesto, como siempre. Ahora, vamos a comparar este texto de Apocalipsis 18, que tenemos aquí, que ya vimos, primero con el Apocalipsis 14 para encontrar algunos detalles, algunas diferencias interesantes. Miren la primera. Aquí está Apocalipsis 14 y 18. Resulta que una diferencia interesante es que en el capítulo 14 los ángeles están ¿dónde? ¿Dónde lo ves, Juan? Vi volar en medio del cielo. Pero en el capítulo 18, ¿cómo ve Juan a este ángel? Dice, vi descender del cielo. Esto es bien interesante. Es una diferencia significativa. Los ángeles en el capítulo 12 van en medio. Así que este ángel desciende. No se queda arriba. Llega hasta acá. Interesante. Número 2. En el capítulo 18 dice que desciende ¿con qué? Con gran poder, traduce la versión Reina Valera. Esa expresión, esa característica no aparece en los mensajes del capítulo 14. ¿Ok? Ellos no predican con gran poder. ¿Viendo la diferencia? No se me distraigan. Ahora, otro asunto es que la palabra que se traduce aquí como poder, realmente no es la palabra, no se debe traducir poder. Ustedes lo leyeron en la lección, sino autoridad. Esa palabra es una palabra que significa primariamente autoridad. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? En la Biblia la palabra poder generalmente es dunamis o dinamis, el griego, que da origen a dinamita. Aquí no, aquí es otro término que se debe traducir como autoridad. Ahora, lo interesante, buscando este término en la Biblia, en el Apocalipsis y en todo el Nuevo Testamento, es que aunque se aplica, escuchen bien, aunque se puede aplicar a personas, por ejemplo, el gobernante, el rey, tiene autoridad. Alguien que lea Romanos capítulo 13, versículo 1, por favor. Romanos capítulo 13, versículo 1. 1 y 2 puede ser. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hasta ahí, amén. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice aquí? Toda autoridad, ¿de dónde proviene? De Dios. Realmente lo que el texto está diciendo aquí es que este ser, este ángel que está aquí, es alguien que tiene autoridad y que esa autoridad viene de Dios. ¿Ok? Viene de Dios, por lo menos. Si no es que él tiene su propia autoridad, o sea, este ángel se está relacionando con la divinidad directamente, con Dios mismo. Número 3, escuchen esta parte. En el capítulo 14, en los mensajes del primero y del tercer ángel, versículo 7 y versículo 9, dice a gran voz, que él predica a gran voz, megáfono. Pero en el capítulo 18 están las dos palabras, megáfono, y hay una palabra adicional que se traduce aquí como potente.
No aparece en el capítulo. Usted miren las características. Primero, el capítulo 18, ese ángel desciende hasta la tierra. Viene del cielo y desciende a la tierra, no está en el medio del cielo y se queda ahí. Segundo, viene con gran autoridad, una autoridad que es de Dios. Y tercero, hay un elemento aquí adicional en cuanto a la predicación. Dice, con voz potente, y esa palabra que está ahí es ishus. Escuchen bien, es interesante. Alguien que lea, por favor, capítulo 5, versículo 12. Aparece pocas veces en la Biblia, pero en Apocalipsis aparece solamente 3 veces, 2 y esa que está ahí. Y alguien que busque Apocalipsis 7:12, 5:12 y 7:12. Vamos a leer esos dos versículos. Dice así, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Dice aquí, ¿sabe cuál es la palabra ahí? La fortaleza, ese término fortaleza, esa misma palabra que está ahí. El cordero es digno de tomar ¿qué? La gloria, la honra, el poder, la fortaleza. Esa palabra es la que aparece. Así que ese ángel que está ahí predica con voz fuerte o dice y adiciona fortaleza, que en este caso es una característica del cordero. Ahora leamos 7:12. 7:12. Diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean sí, a nuestro Dios por los siglos de amén. los siglos. ¿Se dan cuenta? ¿De Amén. quién es esta característica de este ángel? ¿De quién es? De Dios también. Lo que estamos viendo aquí es que este ángel de Apocalipsis 18, al parecer, todo indica que tiene que ver con Dios mismo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Me van siguiendo? Ahora vamos a ver otro asuntito más aquí, que esto es demasiado maravilloso, ustedes no se imaginan. Ahora vamos a mirar este mismo capítulo 18, el primer versículo, pero vamos a compararlo con otro pasaje de Apocalipsis. Miren, este Apocalipsis 10 es idéntico a Apocalipsis 18. O sea, el ángel del capítulo 10 es idéntico, o la forma en que se narra su aparición es idéntica al del capítulo 18. Miren esto. Aquí está. Miren cómo dice el 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Ahora miren cómo dice el capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. ¿Ok? Así que si descubrimos quién es este ángel del capítulo 10, podemos tener una idea de cuál es el ángel del capítulo 18. ¿Me van siguiendo? Ok, por ahí va el asunto, Justi. Vamos a ver, vamos a esperar que el texto termine de... Ya usted tiene una idea, ya es suficientemente claro, pero vamos a confirmar un poco más el asunto. Ahora, y la palabra fuerte, ángel fuerte, tiene la misma raíz del potente, la voz potente del capítulo. Miren lo siguiente, ¿cómo identificamos a este ángel del capítulo 10? Es mucho más sencillo, ¿por qué? Número 1, dice que está envuelto en una nube. Número 2, ahorita hablamos de la nube. Número 2, dice que tiene el arco iris sobre su cabeza. El arco iris sobre su cabeza, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? El arco iris es la señal del pacto. Por lo tanto, este ángel que está aquí no es otro sino el ángel del pacto. Ustedes lean si quieren Malaquías 3:1, lo pueden leer con calmita, para que vean quién es el ángel del pacto. El ángel del pacto realmente es Jesús. Este ángel del capítulo 10 es Jesús, el ángel del pacto. Sigue diciendo, para más confirmación, dice, su rostro era como el sol. Cuando leemos la descripción de Jesús en el capítulo 1, dice que su rostro es como el sol. Y añade, sus pies son como columnas de fuego, que también es una descripción que aparece en el capítulo 1. Así que es bastante difícil confundirse. El ángel del capítulo 10 es el mismo Jesús, es el mismo Jesucristo. Ahora, el punto es, ok, aquí tengo una marca, ok. Dice aquí, ¿quién es entonces este ángel? Parece que es obvio que es Jesús, ¿verdad? Es Jesús. Ahora, el punto es, ¿vino Jesús en esa época? Apocalipsis 10 ocurre en los eventos, históricamente hablando, que ocurrieron entre 1830 en la década de 1830 y 1940. O sea, el gran despertar de la predicación de la venida de Jesús, que terminó en un chasco. Ahora, ¿Jesús vino en ese tiempo? No vino ni físicamente, literalmente, ni tampoco espiritualmente, para que nadie se confunda. Por eso es que la Biblia está usando aquí símbolos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ese mensaje
Es como si Jesús mismo hubiese descendido del cielo a ayudar, a apoyar la predicación de ese mensaje. Por eso es que se usa la figura simbólica, un ángel que representa a Jesús, pero también representa al pueblo de Dios. El poder, aquí yo me acordé de esto de Daniel, cuando Daniel le dice el ángel, le dice Miguel, le dice cómo es Gabriel a Daniel, el principal príncipe tuvo que venir, Miguel tuvo que venir a ayudarnos. Es como la tarea es tan fuerte, el desafío es tan grande, la oposición es tan fuerte que tiene que venir el mismo Jesucristo, el mismo Miguel, a combatir junto con su pueblo. Esto es lo que está pasando aquí. ¿Se dan cuenta? Y es lo que ocurre en el capítulo 18. Llegará un momento en esta historia que está muy cercana, que por causa de la oposición, por causa del conflicto, por causa de la naturaleza de la predicación, el mismo Jesucristo, vamos a ver ahorita de qué manera, con su poder y su autoridad tiene que descender a ayudar a su pueblo. ¿Nos damos cuenta de lo que está pasando aquí? Esto no es cualquier mensaje ni cualquier cosa. Ahora, escuchen lo que viene, que todavía se pone mejor. ¿Por qué? ¿Cómo podemos decir que es el Espíritu Santo el que desciende? Bueno, podemos rápidamente decir que es claro que el Espíritu Santo es el representante de Jesús, ¿verdad? Así que Jesús, lo que está diciendo el texto bíblico es que Jesús, a través del Espíritu Santo, es el que viene a ayudar a su iglesia, porque Él es el que bajó aquí a la tierra. ¿Ok? Él desciende mientras Jesús está en el santuario celestial, intercediendo por nosotros en el lugar santísimo. Así que el Espíritu Santo, o Jesús en la persona del Espíritu Santo, desciende a ayudar a su pueblo en la predicación de este mensaje. Aunque el pueblo se ha estado esforzando, el pueblo de Dios lo ha hecho a través de ya más de un siglo, desde que comenzó esta predicación del juicio. Todavía no se ha logrado el impacto de predicar este mensaje a todo el mundo. Todavía no ha tenido el resultado que Dios espera que tenga. ¿Ok? Por lo tanto, es necesario entonces que venga una ayuda, que venga un poder adicional, y esa es la persona del Espíritu Santo. Pero ahora vamos a ver algo interesante, que esa misma expresión, descender del cielo, también se usa para el Espíritu Santo. En varias ocasiones, pero especialmente en ocasión del descenso sobre Jesús cuando fue bautizado. Miren cómo dice aquí Juan 1, 32 y 33. Yo sé de paso, en todos los pasajes paralelos de los evangelios aparece el relato, pero yo escogí solamente el de Juan. Miren cómo dice. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu, que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Esto es un relato profético, ¿no? Cómo el Espíritu Santo descendería del cielo después sobre el pueblo de Dios. Y sigue diciendo, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ahora miren lo que dice aquí. ¿Cómo dice? Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Miren lo que dice aquí la parte final. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? ¿Quién? Jesús. Entonces ahora podemos entender por qué está conectado este ángel que representa a Jesús, pero que ¿qué? Trae al Espíritu Santo. Porque Él es el que bautiza. Entonces la simbología de Apocalipsis, al conectar a este ángel de Apocalipsis 18 con Jesús, indica que Él está descendiendo, pero Él es el que trae el Espíritu Santo. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el que bautiza al pueblo de Dios. ¿Ok? Vamos siguiendo, pero no hemos terminado porque hay algo todavía más importante aquí, más interesante. Y el punto es, solo una pregunta aquí, bueno, aquí es una afirmación realmente, que yo la he colocado así. Y es el título que le voy a colocar a este tema. ¿Cómo no recibir el Espíritu Santo y cómo sí recibirlo en la crisis final? ¿Ustedes quisieran saber eso? ¿Quieren saberlo realmente? Y he puesto cómo no recibirlo, ¿saben por qué? Porque
a veces nos llama más la atención esa idea de que posiblemente podemos quedarnos en el Espíritu Santo. Nos alerta más. Porque probablemente estamos confiados en que sí, lo vamos a recibir simplemente porque estamos aquí y venimos a la iglesia. Y ¿saben una cosa? La Biblia no enseña eso. En la reforma, el despertar que se proyecta en Apocalipsis 18, tiene que ver con el descenso del Espíritu Santo. Pero la Biblia muestra cómo no se recibe y cómo sí se recibe el Espíritu Santo. Éxodo 16, versículos 13 al 15. Dice, y venida la tarde, ¿lo tenemos? Subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo que es el pan que Jehová os da para comer. ¿De qué está hablando aquí este texto? ¿De qué está hablando? Del maná, ¿verdad? Del maná. Ahora leamos, presten atención a lo que le acaban de leer. Ahora leamos Números capítulo 11, versículos 7 al 9. Números 11, versículos 7 al 9. Aquí una descripción más detallada. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color del bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en la caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, ¿qué? El maná descendía sobre él. ¿Ustedes se habían dado cuenta de este detalle? Que el maná no descendía solo. ¿Qué dice ahí? Cuando descendía el rocío, el maná descendía sobre él. Así mismo dice Éxodo, el versículo que vamos a leer. Caía el rocío y entonces estaba el maná ahí. El maná siempre aparecía junto con el rocío, no caía solo. Esto es muy importante. Ahora, bueno, ¿por qué es importante? La verdad es que, y no voy a comentar mucho por el tiempo, realmente el maná era un símbolo. ¿Sí o no es así? ¿Ustedes sabían que el maná era un símbolo? ¿Un símbolo de quién? Vamos a leerlo. Juan 6, 32 al 35. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre da, ¿qué? El verdadero pan del cielo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Él es el verdadero maná. O sea, el maná era un símbolo de Jesús. Y dice el versículo siguiente, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora el versículo 35, como dice, Jesús les dijo que yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, tengan en cuenta la palabra del versículo 35. ¿Qué dice? El que a mí viene, ¿qué? Nunca tendrá hambre. Pero dice lo siguiente que dice es, llama la atención. Y el que en mí cree, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Será que uno comiendo pan también se le quita la sed? Si usted se come un pan francés, ¿también se le quita la sed? Es más, se puede hasta ahogar, atorar con el pan francés, porque es seco. Pero Jesús dice aquí, el que a mí viene, no tendrá hambre, pero tampoco tendrá sed. ¿Por qué? El punto está aquí en el siguiente. Si el maná era un símbolo de Jesús, ¿de qué era un símbolo el rocío? Porque el rocío también era un símbolo. Y vamos a verlo. Vamos a leer primero el Salmo 133. Versículos 1 al 3. Salmo 133, versículos 1 al 3. Y miren cómo dice, este es un salmo mesiánico. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Escuchen el versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Qué es óleo aquí? Es como el buen aceite, ¿verdad? Lo sabemos porque el óleo es aceite y también lo sabemos por lo que está pasando aquí. El cual desciende sobre la barba de Aarón. Este salmo es un salmo mesiánico que se refiere al ungimiento del sumo sacerdote, Aarón, que era una figura del sumo sacerdote Jesucristo. Así que este es un salmo que está proyectándose al ungimiento de Jesús como sumo sacerdote. ¿Ok? Me van siguiendo, ¿verdad? Y dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahora miren lo que dice el versículo 3.
es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida nueva. ¿Qué encontramos aquí? Que hay un paralelismo. Dice, es como el aceite y es como el óleo. Lo que quiere decir que el aceite y el óleo, ¿qué son? Son lo mismo. Ahora sabemos perfectamente o con más claridad que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí es que el rocío también es un símbolo del Espíritu Santo, pero vamos a confirmarlo un poco más. Vamos a Juan. Vamos a ir a Juan, el capítulo 7 y los versículos 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿qué dice? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el versículo 39 da la clave, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se dan cuenta? O sea, el agua era un símbolo, dice, ahí lo interpreta el mismo versículo, un símbolo del Espíritu Santo. Ahora se puede entender por qué Jesús dice, el que viene en mí, el que en mí cree, no tendrá hambre, pero tampoco tendrá sed, porque recibe el pan, pero también recibe el agua. Recibe a Jesús y recibe el Espíritu Santo, simultáneamente. ¿Se dan cuenta de lo que veamos ahorita? Él es el que bautiza. Así que en el capítulo 18, ya te doy la palabra, Mauro, cuando este ángel está representado a Jesús, está diciendo que realmente Él es el que trae el Espíritu Santo. Es a través de Él que desciende el Espíritu Santo. ¿Saben qué? El Espíritu Santo nunca es concedido separado de la palabra. Nunca es concedido separado de Jesús. Nunca puede ser recibido separado de Jesucristo. Siempre está acompañado. El punto es que el maná, que era un símbolo de Jesús, también es un símbolo ¿de qué? ¿De qué otra cosa? De la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra encarnada. Y vamos a leer un versículo, Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, Jesús, es en ocasión de la tentación en el desierto. Escrito está, ¿qué dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está Jesús asociando o vinculando o comparando la palabra con el pan, ¿verdad? Y sabemos que Él es el pan y por lo tanto la palabra también es el pan. Así que aquí hay una situación importante. Cuando las personas en el desierto comían el maná, ¿qué más comían simultáneamente? ¿Qué más hacían? ¿Qué más ingerían? ¿Qué más ingerían? El rocío. El rocío. ¿Qué pasaba si un israelita no comía ese maná? ¿También podía comer el rocío? No, el rocío estaba impregnado en el maná. A la vez que comía el maná, simultáneamente ingería el rocío. A la vez que comía el maná, que era un símbolo de Jesús, de la palabra de Dios, a la vez que ingería el Espíritu Santo. En la Biblia nunca aparecen separados el Espíritu Santo con la palabra. Le voy a mostrar solamente dos ejemplos. Éxodo 25, 31 y 32 y después el versículo 37. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de un lado y 3 de un lado y 3 del otro. Ahora el versículo 37, miren cómo dice. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Por qué hacia adelante? ¿Por qué? ¿Por qué no alumbran hacia atrás? ¿Por qué no alumbran hacia arriba? ¿Por qué hacia adelante? ¿Saben por qué? Ahí podemos entenderlo en esta ilustración del santuario. ¿Qué había enfrente del candelero? ¿La mesa de los qué? ¿De los qué? De los panes, que son un símbolo de Dios, son un símbolo de Jesús. Esta mesa de los panes, que tenía 2 pilas de panes, simboliza, en Apocalipsis se ve con más claridad, al Padre y al Hijo sentados a su diestra. Este es un símbolo del trono de Dios, el trono móvil de Dios, en el lugar santo. Así que es el Espíritu Santo el que ilumina tanto la comprensión de la palabra de Dios como del carácter de Dios. Y esta lección dice, está hablando de la gloria de Dios, que tiene que ver con el carácter. Pero siempre están juntos, eran los únicos muebles que estaban así en esa forma. Los otros todos estaban en línea. Este estaba uno enfrente de otro. Y las lamparillas alumbraban hacia adelante. Solo por poder del Espíritu Santo podemos entender la Biblia y podemos entender el carácter de Dios. Sin el Espíritu Santo no se puede.
¿Se dan cuenta que siempre están asociados? Para entender la palabra, viceversa, o el carácter de Dios, se requiere ¿qué? El Espíritu Santo. Es por esa razón entonces que Apocalipsis 18, vamos viendo cómo se relacionan. Este ángel que representa a Jesús porque simbólicamente Dios nos está mostrando que es a través de él que viene el Espíritu Santo. Y viene con una misión, ayudar a entender tanto la palabra como el carácter, la gloria de Dios. ¿Ok? Ahora, un salmo que ustedes conocen bien, que es interesante, Salmo 119, 105, ¿cómo dice? Mira lo interesante de este simbolismo, porque este salmo ahora dice que la lámpara es la palabra. Lámpara a mis pies tu palabra, ¿verdad? O si lo vemos desde este punto de vista, la lámpara alumbra la palabra. Esta es una ilustración de más o menos lo que pudo ser la manera en que ministraba el sacerdote delante de las lámparas, del candelabro. El punto es que el sacerdote ministraba ahí, ¿de qué manera? Manteniendo llenas las lámparas con aceite de oliva puro, que era un símbolo del Espíritu Santo, y estaba enfrente de la mesa de los panes. Ahora, en Apocalipsis ocurre algo interesante, porque estamos en Apocalipsis 18, ¿verdad? Cuando vamos a los mensajes de las iglesias, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, encontramos una dinámica interesante. Vamos a leer solo un ejemplo. Ocurre con todas las iglesias, pero leamos solo un ejemplo. Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién es el que habla aquí, según esto? Jesús, ¿verdad? Dice. ¿Quién es el que anda en medio de los 7? Está identificado en el capítulo 1 como Jesús, pero ahora miren cómo dice el versículo 7. El que tiene oído, ¿qué dice? Oiga lo que ¿quién? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que habla es Jesús, pero dice, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se dan cuenta de esa relación intrínseca, inseparable? Ahora, ¿con qué quiero terminar? ¿O cuál es el punto sobre cómo no recibir el Espíritu Santo y cómo recibirlo? ¿Cómo era la única manera en que el israelita en el campamento, en el desierto, podía también recibir ese rocío que caía junto con el maná, que era un símbolo del Espíritu Santo? ¿Cómo? Comiendo el maná. Si no comía el maná, no podía ingerir el Espíritu Santo. ¿Cómo se aplica eso a nosotros ahora y qué tiene que ver con Apocalipsis 18? ¿Saben? Hay una forma de no recibir el Espíritu Santo. ¿Cuál es? No comiendo la palabra de Dios. Y no estoy diciendo leyéndola, estoy diciendo comiéndola, porque Dios usa esas palabras. Jesús dijo, el que come mi carne. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre leer la Biblia y comer la Biblia? Cuando uno come, ¿qué es lo que hace? Es un proceso físico-químico. Primero se mete el pedazo de pan, vamos a decir de maná, un pedazo de maná me lo meto en la boca, está entero, ¿verdad? Y comienzo a masticarlo. Primero lo parto, ¿qué? En fracciones pequeñas, pero después ocurre un proceso químico y es que se convierte en micropartículas, nutrientes, para poder entrar al torrente sanguíneo. Con la Biblia es lo mismo. Si no comemos la Biblia, escuchen bien lo que voy a decir. Si comemos la Biblia cada día, comerla, deglutirla, disfrutarla, ¿qué va a pasar? Vamos a estar recibiendo cada día del rocío del Espíritu Santo. Y cuando eso se hace permanentemente, estamos en la disposición de recibir la plenitud del Espíritu Santo y se cumple Apocalipsis 18 en nosotros. Pero, y es una advertencia porque Apocalipsis es una advertencia, si no lo hacemos, no vamos a recibir el Espíritu Santo, ni lo recibimos diariamente, ni lo recibiremos después. ¿Están de acuerdo conmigo o me lo estoy inventando yo? ¿Es así o me lo estoy inventando? Díganme. Así que, mis hermanos queridos, si queremos recibir el Espíritu Santo, debemos comer la palabra. En otra ocasión hablaremos un poquito más sobre comer la palabra, qué significa. Vamos a orar. Padre bendito y santo que estás en los cielos, te alabamos y te damos gracias y gloria por permitirnos comer de tu palabra, Señor, que en buena parte lo hemos hecho en esta mañana. Te pedimos para que lo podamos hacer cada día en nuestros hogares, que podamos darle prioridad a este alimento espiritual que viene acompañado, oh Señor, infaliblemente, si nos nutrimos de él, del rocío de tu Santo y bendito Espíritu.
Permite que podamos hacerlo cada día, Señor, para que se pueda cumplir Apocalipsis 18 en nosotros y podamos ser ese ángel, podamos participar de la predicación con poder, con autoridad, con el acompañamiento de Jesucristo y del Espíritu Santo para dar un mensaje, el mensaje final al mundo que lo necesita, oh Señor, para que tu gloria sea conocida por todo el mundo. Todo lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, Señor.